Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Coalicionando. Mi nombre es Kitsi Espino y los estaré acompañando a lo largo de toda esta emisión. Como ya lo saben, Coalicionando se está transmitiendo en vivo cada viernes desde la página de Facebook Facultad de Comunicación UBAC. Pues bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy son noticias falsas, cómo nos perjudican a la sociedad y cuáles son los creadores de las noticias falsas y en realidad todo lo que conlleva. Para el desarrollo del programa tendremos a dos invitados muy especiales, los cuales son expertos en este tema. Nuestra compañera Fátima Oñate nos tiene preparado un material que son las 10 medidas de prevención para que nosotros como ciudadanos podamos identificar las noticias falsas. ¿Qué les parece si vamos a esa nota y regresamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Oñate y el día de hoy en Coalicionando hablaremos de las notas falsas. Se dice que el 80% de usuarios de Internet revisan sus redes sociales a diario. Esto lo hacen justo después de despertar. Muchas de estas personas usan sus redes sociales para informarse, pero quiero decirte que 7 de cada 10 personas desconfían de las notas que se publican en estas redes sociales. Por eso, en este programa te diremos cómo identificarlas. Internet se puede decir que es un campo fértil para publicar este tipo de notas falsas. Estas notas falsas pueden ser con un fin en específico. Hay notas que pueden ser totalmente planeadas, ya sea en el ámbito político, de descalificación o lo que quiera crear el autor. Muchas veces nosotros como usuarios cometemos el error de no verificar e investigar la información que nosotros leemos o vemos. Muchas veces las características de estas notas falsas es que puede ser un tanto ilógica, no razonable, y es por eso que muchas veces llama la atención de las personas que la están leyendo. Como te comentaba, siempre en una nota falsa habrá una intención por la que el autor la publicó, y nosotros somos parte de esto cuando le damos un like o compartir. También te quiero comentar que cuando el autor hace la nota, está recibiendo muchas veces dinero, ya que llegan muchas notas falsas a viralizarse. Para que no seas parte de esto, ahora te comentaré 10 pasos que puedes seguir para no caer en las notas falsas. 1. Dudar de los títulos sensacionalistas. 2. Revisa la URL del sitio que publica la nota y si es oficial. 3. Checa fuentes. 4. Lee con atención la nota y observa el formato de la noticia, como ortografía o redacción. 5. Presta atención a las imágenes, que tengan coherencia. 6. Comprueba las fechas. 7. Checa las fuentes que menciona el autor. 8. Ve más allá. Investiga en otros medios acerca de la nota que estás leyendo. 9. Identificar los medios que hacen parodias de notas oficiales. La mayoría de las notas falsas se hacen con un fin en específico, por eso es muy importante que investigues acerca del origen de la nota. Muchísimas gracias Fátima Oñate por este material y muchas gracias a toda la producción que se está llevando a cabo en el programa Coalicionando. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y apliquemos día con día las medidas que nos menciona Fátima con anterioridad, ya que normalmente como ciudadanos en ocasiones nos dejamos envolver por las noticias falsas y realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta muy en serio, si no cerciorarnos primero de esa noticia, comprobarla en 3 medios, como lo decía Fátima, y no estarla compartiendo. Fíjense también que fuimos a preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina sobre los medios y cómo se está llevando a cabo la información que se obtiene. ¿Qué les parece si vamos al material que Rodrigo Ochoa nos tiene preparado y volvemos? Salimos a las calles para preguntarle a las personas qué opinan de las nuevas tecnologías como un medio de información, ya que sabemos que en este momento la sociedad tiene una opinión dividida acerca de este tema. Bueno, mi opinión es que son muy buenas, son buenas fuentes, solamente hay que saber cómo buscar la información porque estas tienden a poder desinformarte más bien. Entonces creo que es una técnica como es una herramienta como muy a la mano de cualquier persona, por lo tal creo que es como una buena fuente, una buena herramienta. Creo que usar los medios como Internet o Facebook últimamente se ha vuelto un caos porque hay mucha gente mal informada y esto ha servido como para que toda la gente se malinforme y necesitamos un control más para esto. Que está bien porque la información llega muchísimo más rápido, la ayuda llega más rápido, pero hay mucha gente desinformando, ¿no? Que pone algún rumor, algún chisme, algo que se les ocurrió para hacer una broma
y pues hacen que todos entren en pánico. Y debería haber alguien que se fijara en qué es verdad y qué no lo es. Para mí es eficaz porque puedes comunicarte con las personas que más quieres desde los lugares del mundo. Pues me parece un medio de información muy bueno porque la gente da sus puntos de vista y toma muy buenas decisiones, aparte de decirlo en buena manera, pero también es muy malo porque pues dan una información que a veces no son ciertas. No sé. La información de de los nuevos medios puede ser buena o mala dependiendo de qué fuente sea. Por ejemplo, en Facebook la información que encontramos normalmente es alterada o no es verídica, entonces puede que estés aprendiendo cosas que no son reales, pero también existen varios blogs y páginas de internet con información verídica y bien respaldada que pueden ser muy útiles para investigaciones. Esto es la opinión de la gente acerca de las nuevas tecnologías en los medios de información. Reportó por ustedes Rodrigo Ochoa. Muchas gracias, Rodrigo Ochoa, por el material que nos preparaste. Y sí, como lo dicen los mismos ciudadanos, es muy importante cerciorarnos primero del contenido de las notas y también muy importante de dónde estamos obteniendo estas noticias y sobre todo cuidar si lo compartes o no lo compartes, porque ahí estás creando tú una cosa que es muy importante. Si es falsa, no la tienes que estar compartiendo y compartiendo. Ahora bien, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. A Mónica Contreras, que cada viernes nos está sintonizando y no se pierde este programa Coalicionando. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más? El Foro Económico Mundial concluyó que una de las cuestiones más peligrosas para la sociedad es la gran rapidez con la que se difunden las informaciones infundadas o falsas en Internet. Utilice la búsqueda inversa de las imágenes de Google para localizar fotografías semejantes, cuyo origen puede desmentir automáticamente la noticia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Coalicionando. Y como lo habíamos mencionado con anterioridad, tenemos a dos invitados muy especiales, los cuales nos van a ayudar al desarrollo de este programa. Ellos son Ludmila Pérez Romero y Cristian Ruiz Reyes. Vamos a ver y a conocerlos. Ludmila Pérez Romero, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga, catedrática en diferentes universidades e institutos, experiencia en diferentes noticieros, en televisión, radio y prensa, apasionada de la imagen política e institucional. Recibamos en Coalicionando a Ludmila Pérez. Cristian Ruiz Reyes, egresado de la carrera en Ciencias de la Comunicación por Universidad Montreal, ha colaborado desde el 2011 en medios de comunicación digitales como Changonga, Reeditor, Cuadratín, Acueducto Online, TND, Radio Nicolaita y Milenio. Durante su trayectoria como comunicador, ha dado cobertura a las fuentes de economía, salud, cultura y ayuntamiento. Actualmente se desempeña como reportero en el portal de noticias Mi Morelia y Publímetro, además de lanzar en marzo del 2018 su primer libro, Amor, Desamor y otras vanidades. Recibamos en Coalicionando a Cristian Ruiz. Muchas gracias. Aquí tenemos a nuestros invitados, Ludmila y Cristian. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Coalicionando. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Cristian. Pues muchas gracias, Kitsia, que nos invites a este programa para platicar de un tema bastante interesante. Bastante. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Con un poco de calor, pues bien, tranquilos aquí, observando cómo trabajan, qué bonito, o sea, me gusta mucho la producción en televisión, como ustedes saben, pero pues es emocionante ver aquí en la Vasco eso. Pues fíjense que el día de hoy vamos a abordar a lo largo del programa el tema que es noticias falsas. No sé qué nos pudieran decir al respecto, algo muy general para irnos adentrando en el mismo. Ok, bueno, si me permite, Ludmila. Sí, adelante. Bueno, es un tema que ha estado en boca de todos últimamente porque ya se le puso, digamos que un nombre, ¿no? Las fake news. Antes, bueno, pues las conocíamos como noticias irreverentes o incluso noticias chuscas, ya que estas surgen a partir de información que puede ser falsa. Recordemos que hay sitios como el Deforma o incluso el Informador MX que si bien iniciaron con esta tendencia como de causar risa,
porque es como más que nada el objetivo de la fake news, también ha tenido una transformación. Es decir, actualmente son noticias bastante alarmantes e incluso información que hay gente que se la cree. O sea, lo más grave de las fake news es que hay gente que se las cree, sobre todo porque tienen gran alcance en las redes sociales, sobre todo lo que es Twitter y Facebook. Sí, es muy importante lo que estás mencionando, Cristian, porque como ya lo sabemos, existen estos medios que solamente empezaron a crear este tipo de noticias para crear comedia, ¿no? Precisamente. Así es. Mira, aquí lo interesante es que vienen de origen, obviamente, de televisión. Está la parte del talk show, están esas, está también la parte de los noticieros sensacionalistas, es decir, Al Rojo Vivo, todos estos que vienen de Univisión, de otras cadenas, donde son noticias muy alarmantes, amarillistas, pero vamos a ir desglosándolas. Entonces, aquí lo que ha importado o permeado más es la forma en el manejo del Internet, las redes sociales y la inmediatez, ¿no? Pero, o sea, todos estos temas los vamos a ir desglosando. Sí, poco a poco. Poco a poco. Bueno, ¿ustedes cómo creen que inicia esto de las noticias falsas? O sea, ¿cuál es el proceso al que se ven sometidas, no? Bueno, yo creo que el antecedente de las noticias falsas también incluye desde los medios de comunicación tradicionales. Recordemos que, por ejemplo, hay publicaciones que ya sabemos que es muy común que caigan en noticias falsas, como son publicaciones de espectáculos, ¿no? Incluso quienes dicen que fulanita de tal está embarazada. O que se ha muerto. O que se murió. Entonces es como los primeros antecedentes que tenemos de este tipo de noticias. Y bueno, pues las noticias falsas más comunes son justamente estas, de que pone, no sé, un ejemplo, Julián Álvarez apareció muerto. E incluso son noticias que están bien redactadas en sentido de que te dicen lugares falsos, mencionan algunos lugares y personas, incluso autoridades que encontraron el cuerpo. Y mucha gente, también hay una parte de que la gente en internet no acostumbra a leer las notas completas. Simplemente ve el titular, dice se murió Julián Álvarez, no puede ser, lo comparte, y otras personas que lo ven lo comparten y se hacen la cadenita. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, el Deforma, que el Deforma, digamos que es como un juego con el nombre, ¿no? Porque incluso mucha gente, pues si lo ve de lejos, piensa incluso que es Reforma. Así es. Es como el juego en el que comenzaron estas noticias, porque es como la página que es como el antecedente entre el 2011, 2012, que inició el boom de las fake news, fue como de los primeros portales. Y precisamente eso que comenta Cristian, de que normalmente no leemos a fondo, ¿no? La nota, simplemente lees el encabezado y dices, esto, y la comienzas a divulgar y ahí es cuando todo se colapsa, ¿no? Sí, o sea, digo, la gente que no tiene como ustedes conocimiento de cómo se construye una noticia, se deja ir inmediatamente por el encabezado. Y ahora recordemos que, o sea, si estamos dando noticias, lo primero que importa es el encabezado. Se los hemos enseñado aquí en la facultad y en todos los lugares que tienen una instrucción profesional, como cualquier universidad, y bueno, la Vasco no se queda atrás. Entonces, en esta parte o sea, no tiene conocimiento de causa y se deja ir por el sensacionalismo, lo que hablamos, un poco el morbo, o sea, quién es y qué tan impactante puede resultar esa parte, ¿no? Entonces, eso viene desde muchísimo más atrás, o sea, con la historia volvemos al amarillismo, al vender más, al encauzar más, y entonces así soy más leída y soy más promovida, y entonces aquí tenemos el efecto de la tecnología. Entonces, de una gotita hacemos todo un mar y entonces se crea pues, un caos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que realmente, como lo mencionan ustedes en su cápsula, que se fijen en qué están leyendo y tener mucho cuidado cuando andamos deprisa, ¿no? Entonces, porque a veces el andar deprisa precisamente genera eso. O sea, queremos enterarnos rápido y fácil. Y a veces eso cuesta trabajo para las lecturas, ¿no? Y sobre todo, cerciorarnos de que, ¿sabes qué? Leí esto, pero comprobarlo con 2 o 3 medios que tú digas son los más confiables. Así es. Eso se da mucho y sobre todo, o sea, buscar, como dice Cristian también, una fuente confiable, ¿sí? Entonces hay noticieros que ya tienen un prestigio, que tienen un nombre, que se puede decir esto es confiable y se puede generar, pues, ahora sí que la confirmación o la no confirmación de lo mismo. Entonces, o sea, hasta ahorita tenemos que las noticias falsas que más predominan en este ámbito son las de espectáculos o las que más se guía la gente.
digamos que es como un antecedente, es lo primero, como los primeros hechos con los que empiezan a jugar, ¿no? De que se muere tal famoso, ocurrió tal hecho, ese fue una de las primeras partes. Ya después venimos a un caso que actualmente estamos viviendo que ya es bastante grave, como desgraciadamente el sismo que azotó la Ciudad de México causó también una ola de fake news que fueron bastante alarmantes, ¿no? Porque había gente que se creía notas, por ejemplo, que miraba que decían, pronostican mega terremoto o mega tsunami, o sea, esas ya son noticias que pueden tener una fuerte repercusión en la sociedad, o sea, ya no solo es afectar a una figura famosa, o incluso también estos fake news que dicen, descubrieron la cura del cáncer y no vas a creer lo que es. Y cuando te metes te salen con una banalidad como que descubrieron que el chocolate cura el cáncer, ¿no? Una cosa así. El chiste es engancharte para que tú entres a esa página. Y es que hay algunas páginas de fake news que están pues perfectamente diseñadas como para que la gente lo vea y diga, no, pues es un portal hasta cierto punto prestigioso, ¿no? Real. Incluso había una página que se llamaba algo de, no me acuerdo, pero algo de hechos. El chiste es que la gente se pensaba que era una página de TV Azteca donde también se difundía este tipo de información. Entonces yo creo que ya es grave el hecho de que las fake news pasaron de ser algo como digamos de entretenimiento o un suceso menor a ser ya cosas bastante graves como alertar de un tsunami, incluso de la típica que comparten de encontraron 9 cuerpos en un tráiler y cuando el trailero se dio cuenta se dio un balazo en la cabeza, o sea, leyendas urbanas o cosas que se han divulgado por años que las ves que las hacen pasar como reales o como que pasaron. Sí, ¿qué les parece si seguimos en el siguiente bloque hablando sobre este tema y nos adentramos más? Vamos a un corte y regresamos. Mira siempre lo que compartes, asegúrate de que nada sea falso, porque cayendo en estas cosas es cuando nuestra sección de cazadores de fakes florece. Además, ¿sabías que el 15% de los perfiles en internet son fake? El fraude y la usurpación de identidad encabezan el ranking de delitos online más cometidos en todo el mundo. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Colisionando. Muchas gracias, Lud y Cristian, nuevamente. Tenemos por vía telefónica a Eric Zaragoza, quien es director editorial de mimorelia.com y Publimetro. Vamos a escucharlo y volvemos. Respecto a la pregunta que me haces de si la información fake está cambiando Internet, yo te pudiera comentar dos cosas. La primera es que, bueno, actualmente es muy fácil dar a conocer noticias falsas, divulgarlas muy fácil a través de blogs, plataformas como WhatsApp, redes sociales, etc. Antes, bueno, era muy distinto, era muy costoso, ahorita es relativamente barato. La segunda, bueno, es que Internet está evolucionando muy rápidamente y eso ha generado que también los hábitos de consumo de los usuarios, bueno, también vayan cambiando mucho y lamentablemente el morbo es el que mueve a los usuarios. Entonces, ese es como lo que te pudiera comentar de ese tema. Para diferenciar las noticias falsas de las reales, creo que es muy sencillo. Lo primero es que toda nota informativa o toda noticia debe tener una fuente, por lo menos. Eso lo saben ustedes que estudian comunicación. Lo ideal, bueno, son 2, 3, incluso hasta 5 fuentes para llegar incluso a contrastar algunos datos de la información. Otra cosa es también el tipo de medios que consumimos. Hay perfiles como por ejemplo el de Forma o ese de Pitorreo, donde ya sabemos que bueno, sus noticias meramente la mayoría son falsas, son de burla, etcétera. Y hay medios un poco más formales, más serios. Entonces tú no vas a buscar una nota informativa real en un medio que sabes que su perfil es justamente como distinto, ¿no? Y bueno, regresando al tema de las fuentes, también es muy importante eso. Bueno, por comentarles algo, hace poco se compartía mucho por WhatsApp una cadena de que un megaterremoto iba a ocurrir, etcétera. Y bueno, nadie se puso a pensar que eso no traía ninguna fuente. Y nadie se puso a buscar incluso si en la fuente si se había dicho eso o no. Entonces es muy importante eso. Nosotros como comunicólogos, llámese si eres periodista, si eres editor, redactor, etcétera, esa es gran parte, o eso es muy importante, es parte fundamental, mejor dicho, de hacer una buena labor periodística. Debes tener por lo menos una fuente en cada una de tus notas informativas.
Bueno, muchas gracias, Eric, por permitirnos hacer esta vía telefónica y darnos tu punto de opinión acerca de este tema. Muy interesante, muy interesante. Como menciona también, esa parte es lo que les decía, el morbo. O sea, básicamente ahí tiene mucho que ver los valores que pueda manejar una empresa periodística y sobre todo los valores que se inculcan dentro de la profesión, porque en base a esto es como también se manipula la información, los datos y lo que menciona también de la fuente, o sea, básico, o sea, una fuente oficial, ustedes saben perfectamente que es cualquier dependencia de gobierno, cualquier institución o la misma gente, pero o sea, hay que construir bien una nota. Sí, esa es mi opinión de lo que comenta Eric. Sí, totalmente, pero también hay algunos sitios de fake news que usan fuentes falsas, ¿no? Incluso, por ejemplo, dicen, no sé, la PGR confirmó o la secretaría de tal confirmó, o sea, también es un hecho grave de que se juega muchas veces con ese tipo de información y claro, los medios de comunicación también tienen algo que ver porque actualmente pues es como obligatorio que muchos medios de comunicación tienen una sección viral, ¿no? Donde hablan de temas que son virales en redes sociales y me ha tocado ver que muchas veces tocan temas de fake news y me quedo así como de, oye, pero no es algo que todavía esté 100% confirmado, ¿no? Y precisamente como lo comentabas tú hace un momento y como nos lo comenta Eric ahora, es que realmente el morbo, o sea, el morbo es el que nos tiene ahí, ¿no? En ese tipo de noticias. Así es. Bueno, pues no sé si nos pudieran comentar ahora un poco sobre quiénes son las personas que autorizan el tipo de noticias que se suben. Bueno, pues... es que es muy profunda la pregunta. Adelante. Pues generalmente yo creo que el comité editorial, ¿no? En caso de un medio de comunicación, incluso los jefes de información, muchas veces también de la inquietud le comparten a los reporteros, oye, fíjate que encontré tal dato en internet, te voy a poner un ejemplo. A mí, yo cuando estaba en Cuadratín me encargaron checar el dato de que encontraron unos 7-Ups intoxicados con amoníaco, ¿no? Y resultó que era una noticia falsa. Bueno, ¿qué te parece si nos cuentas en el siguiente bloque más a profundidad esto que nos estás comentando? Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Coalicionando. Investigadores de la Universidad de Indiana en Estados Unidos han lanzado una plataforma para seguir la difusión en Internet de noticias falsas. Se llama OAXI. Es un servidor abierto que permite rastrear de forma automática la propagación de las noticias. La plataforma pretende que terminen con la desinformación de noticias falsas. Pues estamos aquí en tu programa Coalicionando. Déjenme mandarle unos saludos a las personas que nos están viendo. Lu Acosta, Mane Guevara, Cintia Cabrera. Muchas gracias por estarnos sintonizando aquí en este programa. Seguimos con lo que nos estabas comentando el bloque pasado, Cristian. Ah, claro que sí, Kitsia. Bueno, pues te comentaba de que en ese caso me hicieron investigar sobre una noticia que se había difundido de que había un lote de 7-Ups en Baja California intoxicados con amoníaco, ¿no? Entonces a mí me hacen preguntar eso y ya después cuando revisé me di cuenta que medios hasta cierto punto serios también lo difundieron, pero después pues ellos mismos hicieron la aclaración de que fue una nota completamente falsa. Entonces ahí está como la delgada línea en cómo las fake news también ya están entrando a los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo por lo que comentaba de que casi todos los medios de comunicación tienen una sección viral, ¿no? Que el meme, que el video chusco, incluso alguna que otro dato curioso. Entonces esto también es algo grave, ¿no? Que no se ha sabido diferenciar una noticia verdadera de una falsa y sobre todo que la siguen difundiendo. De hecho, o sea, esa llega también por WhatsApp, que también es otra red social, que te llegan noticias y que dices, bueno, esto es completamente falso. O sea, lo que llega de, si no pones le compartes a 20 personas de tu WhatsApp, se va a poner un botón amarillo y ya estás fuera de. O sea, todo ese tipo de situaciones que crean, más que informar, desinforman y alteran el estado natural de una persona. Por ejemplo, si tú estás tranquila con lo de los temblores, también recuerdo lo de la noticia de los niños
niños que aparecían muertos, no sé si en algún mar, en algún punto de la costa, no sé si michoacana o del Golfo, y eran fotografías de los niños que estuvieron en Siria. Entonces sí, fue muy alarmante. Inclusive Morelia también vivió una época de crisis en cuanto a niños, porque decían que en el bosque robaban a los niños y les quitaban los órganos. Entonces también es, o sea, ok, sí hay que estar a la expectativa, al alba, pero sobre todo tratar de entender y ver la redacción, ¿sí? O sea, cambia de ahí un poquito en el sentido alarmista. Ahorita ya no existe, ahora sí que el periódico que era El Alarma, en mi época, y era precisamente alarmar a la sociedad, ¿no? Entonces ahorita es el Internet, ¿no? Entonces es esa parte de cuidar mucho, sobre todo lo que ustedes mencionan en los tips, o sea, contrastar, decir, sí verificar en ese caso, o sea, hasta que te confirme el medio, ¿no? Porque también eso es muy importante. Pero ahora lo preocupante que veo yo es que el Internet nos está invadiendo, ¿no? Y desgraciadamente, como le estás diciendo, ahí mismo es donde se están, pues, masificando los mensajes. Así es. Ahí sí es como preocupante. Por un lado es una herramienta increíblemente para hacer muchísimas cosas, pero también yo voy aquí, apego más hacia los valores que tiene uno como persona y como empresa, porque la empresa también tiene valores y lo importante aquí es que la empresa junto con los periodistas, junto con la gente, realmente sea un valor que ayude a la sociedad, no que quiera aprovecharse económicamente, que es también otro de los temas que son fundamentales dentro de esto, ¿no? O sea, porque si yo voy a viralizarme y a tener más likes porque le voy a añadir elementos emocionantes a la nota, entonces lo que estoy haciendo es una falsedad y entonces lo que estoy vendiendo es más bien un sentimiento o jugando con un sentimiento. Aquí implica mucho los valores que tiene este periódico o este periodista y que sí, o sea, a lo mejor es válido que venda, sí, porque estamos en una situación económica, en una situación de capitalismo, pero ciertamente no se vale que alteres el ritmo de una sociedad y eso sí está penado. O sea, el alterar el ritmo de una sociedad está penado y por noticias normales, o sea, un periódico, una transmisión radio, televisión, está penado por ley. Pues ahorita lo que nos interesaría saber es, ¿se pueden controlar realmente lo que se sube el contenido a Internet o no hay manera de controlarlo? Qué buen punto tocas. Justamente estaba leyendo que Facebook y Wikipedia, porque Wikipedia es una herramienta maravillosa. La verdad es que Wikipedia es como una transformación que tienen las enciclopedias, ¿no? Tienes información a la mano de cualquier tipo de cosa, incluso de películas. Hay páginas en Wikipedia donde te cuentan una película entera, pero aquí está lo malo, ¿no? De que al ser una página libre, cualquiera puede publicar, ¿no? Entonces cualquiera puede incluso publicar información falsa que no está completamente regulada, y de hecho Wikipedia y Facebook actualmente están trabajando en como una especie de certificación para a la hora de compartir noticias en Facebook te indiquen es de tal sitio, es reconocido, es esto. Este es, por ejemplo, del Deforma, sabemos que es una página de fake news, entonces tú sabes qué tipo de información manejan. Porque recuerdo también un caso muy curioso fue lo del sismo, que estuvieron compartiendo muchas fotos e imágenes que al final incluso ya mirabas que había publicaciones aclarando que esas fotos eran de sismos que habían ocurrido en otras partes del mundo, ¿no? Incluso en otros años. Entonces es bastante preocupante lo de las fake news, que también fotografías o videos los hacen pasar como reales para agregarle como un elemento más de credibilidad a lo que está publicando. O de dramatismo también en ocasiones. Sin duda. Así es. Digo, no hay una legislación completamente clara en lo que respecta al Internet en general, ¿no? O sea, es como libre, el tránsito libre de todo lo que sea libre, ¿no? Entonces, aquí sí cuesta mucho ahorita como decir voy a ponerle límites al aire, ¿no? Porque así se me figura una analogía en cuanto al Internet. Entonces así tiene que ver mucho en esta parte, o sea, ¿qué tengo yo como valores? Y vuelvo a lo principal, o sea, el básico valor del ser humano y ¿qué permito yo que me informe una empresa que realmente pueda considerar como honesta, transparente, en cierta medida válida o no válida, pero sí hay que ver qué quiere vender, o sea, bueno,
por carrera, porque ustedes conocen, porque la facultad se les enseña que sí hay cierta tendencia hacia las noticias, pero eso no implica que no sea real. Entonces, el que crear noticia falsa para crear expectativa, morbo, es muchas veces lo que les llamamos como el tratamiento de la noticia, ¿no? Entonces, en el tratamiento está precisamente el incluir el sensacionalismo, el morbo, la dosis de historia, que viene todo conjugado y a crear estas falsas noticias. Pero cómo guiar a la población es básicamente, o sea, como separar o delimitar en tiempo, por ejemplo, en los niños, cuánto tiempo ves el internet. O sea, no se trata de que te absorbas todo en un mismo día, en un mismo segundo. Se trata de que empieces a diferenciar y a conocer, porque eso te va a permitir ver cuál sí es y cuál no es. Y más que nada, mediar, ¿no? O sea, sí estoy consumiendo esto, pero yo sé consumirlo y más que nada controlarlo y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque hablamos de quién tiene la culpa y cómo es que se generan los procesos económicos dentro de todo esto? Bien. Vamos a un corte y regresamos. El tipo de noticia falsa que abunda más en las redes son las promociones y las rifas. Y el tipo de contenido que más miras en las redes sociales son los videos. Para llamar la atención, infectarte de virus o compartir información errónea, algunos medios se pintan solos. No te dejes engañar con información falsa. Muchas gracias por continuar aquí en su programa Colisionando. Nos encontramos con Ludmila y Cristian. El tema que vamos a abordar en este bloque es si realmente las noticias falsas son redituables o no. Yo creo que es totalmente un negocio redituable. Claro. Genera muchas visitas. Incluso, bueno, pues sabemos que hay una herramienta de Google en la cual tú insertas los espacios y llega la publicidad y te retribuye económicamente. Entonces eso es un negocio muy bueno para ellos porque les llega visitas, les llega like y además de eso hay un cierto público que incluso sabe que estas noticias son falsas, pero les gusta. O sea, es un público que consume. Es ahí que explicas que cómo es que el Deforma ha crecido e incluso también varias veces se bufa de ellos mismos, ¿no? De las noticias que crea y sobre todo de cómo se difunden. Entonces es un negocio que genera visitas, tan así que los youtubers también, hay muchos youtubers que ya tienen su propia, esa es otra arma de doble filo, ¿no? Tienen su fanpage y también han contribuido bastante a esparcir fake news o incluso a refiltrarse noticias entre ellos. Yo recuerdo que había una nota que me llamó mucho la atención porque decía, estas 7 películas de terror fueron prohibidas en México y me metí y pues no, todas esas películas yo ya las había visto y sabía pues que se exhibieron en cines, pero el chiste era vender el morbo, ¿no? El meterse y obtener la visita y te dicen, te invitamos a que le des like o te metas a la página para más noticias. Así es. Sí, es que mira, volvemos a lo mismo. En esta parte del morbo, el morbo siempre ha vendido. Y la forma en que construimos la noticia no es lo mismo decir hubo un terremoto de 7.1 en días pasados y la construcción de la noticia, a que te diga 102 muertos en el temblor. O sea, ¿qué te llama más la atención? Obviamente la gente quiere saber cuántos muertos, qué pasó. Recordemos que en esta parte el ser humano tiene un morbo natural, eso es curiosidad sanamente, porque sanamente, o sea, sí tenemos ese interés y sobre todo de investigar científicamente. Pero cuando pasamos al otro lado, decimos, quiero sangre, quiero destrozar, o sea, todo aquello que a lo mejor, digo, no soy psicóloga ni nada por el estilo, y ellos podrán indicarnos exactamente cuál es la situación de morbo, pero aquí en las noticias, digamos que es la parte que me va a asegurar siempre tener recurso económico. Y de ahí me voy a mantener fácilmente. Inclusive les puede dar hasta la parte de ficción que permite la literatura de ficción y crear noticias falsas. Recordemos también la historia de la radio, cuando empezó un poco la noticia en Radio Nueva York de cuando llegaron los marcianos. La guerra de los mundos. Muy famosa. Exactamente, ¿no? Entonces, en esa parte la gente que no escuchó al principio, que era la introducción de un libro. Entró en pánico, precisamente. Exactamente, ahí empezamos desde las noticias falsas, ¿no? Y sobre todo, o sea, en esta parte decía, me va a vender, voy a tener asegurado el recurso económico. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo que es un recurso
porque se ocupa, es capitalista. Y fue lo que pasó precisamente, o sea, la ciudadanía no estaba al tanto de eso, entró en pánico y generó muchísimo impacto dentro de la sociedad. Claro que sí, de hecho recuerdo que hace poco en Washington también hubo una situación similar porque un par de personas lograron como intervenir la transmisión de un canal local y transmitieron un video como si hubiera un apocalipsis, no me acuerdo si zombie o nuclear, y pues la gente que estaba viendo la televisión en ese momento se alarmó, incluso hay gente que le tomó captura a la pantalla y lo subió en sus redes diciendo, pues hay un desastre nuclear, corran, ¿no? En esa parte digo, es una sociedad que realmente ha consumido demasiado, consumimos muchos medios de comunicación, pero consumimos una parte que ha sido falta de valor, ¿sí? Yo quisiera ver programas que realmente como como el que ustedes tienen con la facultad, o sea, que sea de contenido. O sea, por eso es mi parte de decirles a los alumnos, a los jóvenes, o sea, ustedes tienen una gran herramienta. Antes había que esperar a que tocar puerta, ahora no. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues contrarrestando con realmente programas de contenido, con investigación, con documentarnos, con leer, con informar de una manera correcta y con valores. Y realmente porque nosotros somos los que les transmitimos a la ciudadanía el contenido correcto, ¿no? Es una gran responsabilidad social. O sea, en esa parte es básico que ustedes tengan valores. Imagínense que no creáramos gente con valor. ¿Qué tendríamos? Puros morbos. Y inclusive hay un ejemplo de las situaciones básicamente bien a colación en cuanto a que se encontrarían al mismo tipo de personas. Hay un video donde está hablando sobre las cuestiones pedófilas y se encuentran entre ellos mismos, ¿no? Entonces, eso pasaría. Tendríamos muchos portales de noticias falsas y eso no es saludable para una sociedad en construcción. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, darle la parte de valores, darte la parte de conocimiento realmente científico, comprobable y crear cosas nuevas, como es lo que ustedes están haciendo. Y ya que hablas de valores, Luz, ¿crees que existen multas o castigos que se le implementan a las personas que crean este contenido? Apenas Alemania, hace unos días, acaba de sacar la noticia que va a multar en Alemania, estamos hablando de países del primer mundo, con 50 millones de euros. Pero es como una postulación de una, como digamos, no soy alemana ni conozco su contexto sociocultural, donde va esta ley a decir, ¿sabes qué? Por publicar noticias falsas te vamos a dar una multa, la más alta es de 50 millones de euros. Apenas se está haciendo algo. Por lo mismo que hemos tenido el boom del internet, o sea, no sabemos ni cómo regularlo. O sea, es como si le pusiéramos, no sé, una licuadora o un aparato muy sofisticado a un niño de 3 años, ¿no? O sea, la humanidad se ha quedado muy corta en cuanto a la tecnología. Entonces, si no le enseñas cómo hacer las cosas, o sea, nos va a superar, ¿sí? Pero aquí en esta parte lo importante es empezar a legislar. ¿Cómo? Empezando enseñando a los niños, a los jóvenes a decir esto sí, esto no, y obviamente pues basado en estos valores. Apenas se está empezando a ver qué se va a hacer. Y desgraciadamente pues aquí en México, que somos un país tercermundista, pues yo creo que nos falta muchísimo tiempo para que eso llegue acá, ¿no? Ojalá que no. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y regresamos con más información de noticias falsas. Ya volvemos. Facebook tendrá nuevas herramientas para combatir noticias falsas. Esta red social añadirá una señal a las noticias cuya veracidad esté en discusión para advertir a los usuarios de que puedan estar leyendo o compartiendo información falsa. La nueva herramienta consistirá en una pequeña señal de advertencia. Estás en tu programa Coalicionando y déjenme mandarle unos saludos a las personas que nos están sintonizando: Alejandro Casillas, Claudia Sotelo, Alberto Zúñiga. Y tú que estás ahí en tu casita sintonizando Coalicionando, muchas gracias también. Aquí seguimos con Ludmila y Cristian. Bueno, pues creo que algo que no hemos tocado a lo largo del programa es ¿a qué población afectan estas noticias, no? ¿O qué
¿qué sector de la población son los que se ven más influenciados por las noticias falsas? Yo creo que podría ser el sector de adultos, digamos que mayores de 45 años, que si bien no están tan asociados al internet, llegan a partir de la premisa de todo lo que ves en internet es real, ¿no? Porque pues, por algo está ahí, ¿no? O llegan a decir, bueno, pues es una página, ¿no?, que está publicada, puede ser que sea verdad. Yo creo que este es el tipo de personas más susceptibles. Incluso me ha llegado a tocar ver con tías que de repente me dicen, ¿ya viste que el mundo se va a acabar en tal fecha? Y 2012. ¿En dónde lo viste? Y me dicen, lo vi en Facebook, está saliendo, es verdad. O por ejemplo que dicen, encontraron, como decía Luz, un niño muerto en una coladera y lo encontraron destripado. Yo, no, es que no creas todo lo que ves en internet, porque no todo es cierto. Sí, sí. Así es, sobre todo, mira, Facebook es una red social, ¿sí? Entonces, red social no significa que sea una fuente oficial para publicar noticias. Y sin embargo, tenemos el Facebook de, a lo mejor una página, no sé, Cuatratín, tenemos el Facebook de Azteca, tenemos el Facebook de Televisa. Entonces hay momentos en los que la televisión adquirió, o el medio informativo adquirió el Facebook para poder promocionar, lo que hablábamos un poquito al principio. Entonces la gente consume el Facebook porque a lo mejor es lo más de moda, lo más social, lo más padre, lo más divertido. Pero en esta parte, no todo lo que se cree en Facebook, como los perfiles falsos también, o sea, es igual la noticia mal o mal falsa, digamos, ¿no? O sea, entonces, aquí tiene mucho que ver que la gente también puede entender que se puede fantasear un poco y no todo lo que voy a ver en Facebook es real. Inclusive lo vemos también con los perfiles, como comento, o sea, a veces publicamos, ay, estoy emocionada porque voy a ir a la luna, ¿no? Y todo el mundo, ay, qué padre, felicidades, te vas a la luna, qué emoción, ¿no? Y pues no, o sea, no hay ningún viaje a la luna y además todavía no creo que sea posible, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado y responsabilidad social. La gente que realmente no creció con este cambio, como lo puede ser los abuelos, exactamente, es la que, clic, me engancho, ¿sí? Y eso pasaba, por ejemplo, en mi época cuando era estudiante, que lo que hablábamos de estos programas en televisión que eran alarmistas, Al Rojo Vivo, por mencionar algunos, y decían, es que están matando a la gente, vente hija, me tocó a mí también ese tipo de experiencias. A ver, espérate, no está sucediendo eso, o sea, tranquila, o encontrar a la mamá hecha un mar de llanto, porque la hija no le había avisado, digo, en esa época no había celulares, entonces la hija no avisaba que se iba a quedar 5 minutos más en algún lugar, ¿no? Entonces, eso es crear una falsa expectativa y una emoción, jugar con las emociones de las personas, ¿no? Entonces aquí debemos de buscar, reitero, en cuanto a valor, en cuanto a principios y sobre todo, o sea, aquí el problema es que se viraliza. Tú la tienes, la pasas y entonces ya creamos una cadena súper, casi que la bola de nieve, ¿no? Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. En eso yo creo que debemos de ser responsables en ti que publicas y que no publicas. Y es que como lo mencionas, o sea, desgraciadamente es de los millennials, ¿no? Y hay personas, o sea, como lo mencionas, de 45 a 60 años, que se integran a este mundo tecnológico, pero que desgraciadamente no, o sea, no se cercioran de dónde viene la información. Y sí, yo creo que sí son los más susceptibles a creer que esto es cierto. Así es, porque parten de la premisa de si lo veo en un medio es real, y entonces pues invitarlos a que verifiquen, ¿no? E incluso no estaría mal que le pregunten a un familiar, un amigo sobre esta información. A mí me ha tocado y yo le digo, no, esta información es falsa. Entonces es un factor también que debe tener, y también uno como persona verificar que la información, porque todos en algún momento compartimos alguna noticia, alguna información en nuestras redes sociales, pues también verificar desde nuestra trinchera que esté correctamente esta nota, ¿no? Verificar que sea una fuente fidedigna, porque si no nada más estamos fomentando la desinformación, que es lo que creo que es lo peor de las noticias falsas que fomentan la desinformación. Así es, muy bien. En esta parte también lo que mencionas tú, Kitsia y Cristian, es ser crítico, ¿sí? Tener un sentido de crítica constructiva. No solamente es así como que, lo paso y lo paso y lo paso. O sea, no, observa, verifica, ve, detente un poco y entonces si ves que sí, o sea, que hayas comprobado, entonces sí publica. No es nada más de que, ay, me gustó y like, ¿no? Entonces, eso, cuidar. Y es que generalmente, o sea,
se miden en reacciones. O sea, no es de que si no crees, pues simplemente ignorarlo. Pero, o sea, ahorita el Facebook se mide por reacciones. Si tú ya le diste me enoja, me encanta y es una reacción y ya le generó algo a quien fue el creador. Así es, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Totalmente. ¿Qué les parece si nos comentan un poco de posibles, como cómo identificarlas o más bien, sí, cómo identificar las noticias falsas o algunos tips que les pudieran dar a las personas que nos están viendo de cómo identificarlas? En primer lugar, no se dejen llevar por el encabezado. Nunca, aunque lo vean demasiado extremista o demasiado escandaloso, no se vayan con la finta, que se metan al link. Igual si ven una foto también, pues verificar, porque hay muchas veces que los medios de comunicación tienen que poner dónde consiguen la foto, si es cortesía, si es propia, si la obtuvieron en redes sociales. O sea, verificar esos elementos, sobre todo si tienen autor, porque muchas veces las noticias falsas no tienen autor. Muchas veces es lo que ocurre. Cuando es una noticia verdadera sí tiene que tener el nombre de un reportero, incluso si es de la redacción de ahí mismo, pero debe de haber una persona que dé la cara, ¿no?, por esta nota. Luz. Sí, así es. Fíjate, lo que menciona Cristian es muy importante, tener credibilidad, presentar a los autores, ¿sí? Eso nos va a dar seguridad de que la persona que está ahí, porque vemos de leyes, o sea, en esta parte, o sea, quien no tiene una responsabilidad frente a lo que escribe, es completamente, o sea, no hay a quien dirigirte. Entonces, eso también está por artículos de la Constitución, de la Ley Federal de Radio y Televisión y la imprenta. Entonces, verificar. Bueno, pues desgraciadamente, Cristian y Lud, hemos llegado al final de este programa. Yo les agradezco muchísimo que hayan asistido aquí a Coalicionando, dejándole las puertas abiertas para cualquier otra ocasión. Muchas Están gracias. bienvenidos. Gracias por invitarnos, gracias a la facultad y gracias a ustedes, a producción también. Muchas gracias a la producción y a todos los que nos sintonizaron a lo largo del programa. Yo soy Kitsi Espino y esto fue Coalicionando. Hasta la próxima.